perspectiva más amplia. El profesor John Rao sustancialmente lo que ha hecho es abordar el tema de los arreglos desde el punto de vista del catolicismo estadounidense. ¿Cómo intervino el catolicismo estadounidense en la guerra? ¿Y cómo intervino el catolicismo estadounidense en el fin de la guerra? Este ha sido el tema central. Y a mí me ha interesado mucho, se lo adelanto, que frente a ciertas lecturas que todos hemos hecho, no será el profesor Terbuski quien hablará del tema, no soy yo quien debe hacerlo, en ciertas lecturas se ha cuestionado mucho la posición del catolicismo estadounidense en relación con la guerra cristera. En realidad, el profesor John Rao, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, catedrático de Historia de la Universidad St. John de Nueva York y presidente del Roman Forum de Nueva York, la explicación de John Rao, a mi juicio, ha sido muy matizada, porque nos ha explicado de una manera clara que la posición del catolicismo estadounidense fue de apoyo y de simpatía hacia la causa cristiana, pero que ese apoyo y esa simpatía sinceros por la causa cristera venía empañado por una causa de incomprensión profunda que era la mentalidad americanista. Para los gringos no había otro modelo que el modelo de separación de Iglesia y Estado de la Constitución de los Estados Unidos, o mejor dicho, de la primera enmienda. Y a partir de ese esquema, ellos rechazaban, o no sé cuál me conviene, si la cambiamos el rol por las pilas que pero ya no lleva. podían apoyar una causa cristera que pretendiera arraigarse en una mentalidad de cristiandad. Y ese es el gran problema que yo creo que John Rao ha ilustrado de una manera muy brillante, y por eso lamento que no se hubiera entendido perfectamente todo. Discúlpenme que me haya permitido hacer esta síntesis más básica no es posible, porque en 2 minutos he resumido una intervención de media hora. Bien, ahora pasamos. Sí, todo se va a publicar con el que tiene autor es se va a publicar el texto de John Rao, se va a publicar el texto fallido de Julio Alvear, todos los de ayer y todos los de hoy. Si Dios quiere, el volumen de actas dependerá de la rapidez de los colaboradores en entregar sus textos. Hemos pedido que estén para el mes de abril. Si estuvieran para el mes de abril, la edición que me va a corresponder a mí la podría hacer durante los meses de mayo a julio y podríamos tener el libro en torno a noviembre, diciembre de este año. Porque estamos pensando en hacer un lanzamiento del libro en México, en otros países hispanoamericanos y en España durante el año 27. La vida cuenta que la cristiana se prolonga durante un trienio. Este año nos hemos adelantado haciendo el congreso. Si los autores son diligentes en entregar sus textos, podríamos tener el libro para lanzarlo en el 27. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos la última intervención de la primera parte de la última jornada. Y es la del profesor María de Ruski, que va a abordar precisamente el tema de los arreglos. Inicialmente habíamos previsto que la intervención de Jesús de Ruski fuera previa a la de John Rao, pero yo después de haber traducido al castellano el texto de John Rao en inglés, y que se ha leído en castellano, por eso he podido hacer este resumen también, porque la traducción me ha correspondido a mí. Me pareció que el texto de Rao era muy concentrado en algunos aspectos concretos del catolicismo estadounidense, mientras que Luis de Ruski iba a hacer una presentación completa del problema de los arreglos, sin entrar tanto, pienso, en los elementos estrictamente historiográficos, que esto, digamos, los historiadores mexicanos nos han abordado, pero ofreciendo el marco conceptual en el que esos arreglos son complejos. Luis de Ruski es funcionario de la Cancillería Argentina, es notario del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, es profesor de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador de Buenos Aires,
Y es, de verdad, lo digo con sinceridad, tenemos una vieja amistad, pero es indiscutible, una de las grandes personalidades del mundo católico tradicional y concretamente es una persona que puede moverse con la misma facilidad en materias de filosofía política que de relaciones Iglesia-Estado, que de historia del pensamiento político. De tal manera que era una persona ideal para afrontar el tema con el que terminamos esta tercera intervención. Muchas gracias, Miguel, por tu excesivamente gloriosa presentación. Bueno, también aprovecho para agradecer a los organizadores, en especial a Méndez, querido amigo, Juliano, y bueno, a todos ustedes por su amable atención. Bueno, realmente soy un privilegiado por estar aquí y por haberme beneficiado de hablar en esta instancia, habiendo ustedes podido escuchar las excelentes exposiciones que me precedieron y que son fundamentales para entender la cuestión de la teología. Yo, por ejemplo, en el texto escrito, dedico uno de los puntos a la legislación religiosa de las calles, tema que fue abordado ayer por el doctor Pampillo. También hay este abordaje de la legislación antirreligiosa, religiosa, pero en realidad antirreligiosa, porque en calles estaba precedido por un enfoque histórico de cómo ha sido la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado de México, cuestión que fue ampliamente por el profesor Renal. Así que realmente, y ahora, la posición de querido amigo de honrado, donde él ha presentado a los principales actores norteamericanos que vinieron a los arreglos, y ha señalado esta hipoteca que bastante destacada en esta materia. Efectivamente, como decía el profesor de Russo, no voy a dedicarme especialmente, aunque en el texto escrito, por supuesto, hay un desarrollo de los hechos, de la concatenación de hechos que terminan en los acuerdos. Ciertamente la historiografía mexicana e incluso la historiografía extranjera ha tratado el tema maravillosamente bien, con un excelente estudio de las fuentes archivísticas. Aquí quiero señalar que me he beneficiado mucho, ayer sí lo mencionó el profesor Luis Velasco, que es la publicación de los archivos, publicación no integral, porque hay una parte reservada bajo marco relativa al pontificado de Pío XI, pero sí los archivos de la entonces Congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, lo que hoy sería la Secretaría para las Relaciones con los Estados, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, relativa a la cuestión mexicana. Esto lo ha realizado parcialmente en un muy buen trabajo de investigación un historiador italiano que se llama Paolo Valli. Bueno, este estudio de Valli me he beneficiado especialmente porque, bueno, se pudo tener acceso a estas comunicaciones de la Santa Sede que clarifican muchas intuiciones, muchas dudas que tenía leyendo la biografía previa a este levantamiento del marco archivístico. El enfoque que quise dar a esta exposición es los arreglos dentro de la política del Rayamán. Esto del Rayamán, que es, habitualmente se lo conoce como un hecho puntual histórico, que es una instrucción que diera el Papa León XIII a los católicos franceses respecto, especialmente a los católicos franceses monárquicos, a los que le pedía el sacrificio de abandonar su combate por la monarquía, combate que entendía un combate legítimo, y este sacrificio debía ser hecho en aras a lograr la unidad de los católicos frente a una creciente legislación anticristiana por parte de la Tercera República, que comienza en 1881 con la cuestión escolar y va ascendiendo hasta finalizar en el año 1905 con la ruptura de relaciones diplomáticas
entre la Santa Sede y la República Francesa. Este ralliement se puede entender de una perspectiva mucho más amplia. Hay varios autores, especialmente europeos, que ven a la cuestión de los arreglos de la guerra cristera y del conflicto religioso en México como un ralliement, un episodio más dentro de una cadena de ralliement. ¿Por qué digo un episodio más en una cadena de ralliement? Porque un sociólogo francés muy conocido, Émile Poulain, dice que en realidad el primer ralliement fue, lo dijo, el concordato napoleónico de 1801. Y creo que lo dice acertadamente el profesor Poulain, y esto también me permite recordar una reflexión que hace Jean Meyer, una reflexión que fue superada por él ha, creo, cambiado de posición, pero creo que ese juicio es muy acertado, lo hace en su libro sobre la critiada, cuando al hacer un balance crítico de los acuerdos dice que en realidad los acuerdos no hacen más que incardinarse en el espíritu del concordante. Cuando él habla del concordato, habla del concordato de 1805. La analogía es muy lograda porque se trataba en ese momento en Francia de una grave persecución a la Iglesia, una intentona estatal de someter la Iglesia al Estado a través de lo que fue la Constitución Civil del Clero, el exilio, la persecución, el martirio, el alzamiento en armas, especialmente la bandera, que también en Bretaña, etc., que si bien en el momento en que se celebran los acuerdos la cuestión armada estaba en una fase más bien de declive, el problema existía y al cónsul, Napoleón Bonaparte, la cuestión lo preocupaba, sobre todo por la emergencia de algunas figuras político-militares como Georges Cadoudal, que realmente suscitaban un gran entusiasmo entre la población francesa. Entonces, Napoleón dice, para conquistar Egipto me amigué con los musulmanes, para ocupar Palestina me haría hebreo. Si me tengo que hacer católico para conquistar Francia, lo hago. Entonces, logra realmente la celebración de un acuerdo que si bien significó para la Iglesia la posibilidad de la vuelta del culto público, significó un sacrificio enorme. ¿Cuál fue el sacrificio? Que los obispos que habían sufrido el martirio, la moral, la persecución, el exilio, tuvieron que resignar a sus diócesis para que Santa Sede provea nuevamente con nuevas jurisdicciones eclesiásticas a la reorganización de la Iglesia en Francia. Este concordato fue celebrado con pleno poder después del cardenal Consalvi. La mención a Consalvi me sirve para meter una cuestión historiográfica relativamente reciente. Hay un historiador francés, Fabrice Boutillon, que ha acuñado un nuevo término para explicar estas cuestiones, que es el consalvismo. Obviamente hace referencia a Consalvi. ¿Qué sería este consalvismo? Él dice que es un sistema paradigma por el cual la Iglesia, ante un hecho político y social que juzga irreversible, busca lograr espacios de libertad para la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos por medio de acuerdos centristas. Hay una carta de Consalvi que yo cito en el texto y que tendrá la oportunidad de leer, que él le manda a un colega del Sacro Colegio, Aníbal de Granetta, futuro Papa León II. Y él dice que la situación que vivió en Francia después de la Revolución es similar, la compara con el Louvre. Dice que lo que pasó es, así como lo que pasó en el Louvre, en el orden físico, pasó con la Revolución en el orden moral. Y que así como Noé hizo cosas que antes no se hacían, hoy la Iglesia tiene que hacer cosas que antes no se hacían. Y que realmente pensar que las cosas del pasado eran mejores era desperdiciar una oportunidad de hacer una reconstrucción de cero. Esto, creo que esta carta de Consalvi clarifica lo que es en el fondo el consalvismo. Es decir, ante una situación que se juzga irreversible, lo cual se trata de una conjetura, primero de todo, no es un hecho moral o hecho físico cierto, sino una conjetura, la Iglesia debe hacer concesiones fácticas, no doctrinales. Hay una escuela que sostiene que estos sucesivos ralliement
son la causa de lo que algunos llaman el apaciguamiento humanista del siglo XXI, es decir, donde ya para lograr un marco de libertad para la Iglesia, para ejercer su misión, ya directamente pasamos de concesiones prácticas a concesiones doctrinales, es decir, un discurso que sea amable para las autoridades eclesiásticas. Yo creo que realmente esta lupa de los anteojos para ver el fenómeno de los acuerdos desde lo que se llama Rayman, de lo que se llama el consaguismo, pero desde una perspectiva científica que la da el derecho público de la Iglesia, digo, y un público eclesiástico, va a ser de utilidad para compartir en esta reunión. Bueno, sí me gustaría mencionar dos cosas que son antecedentes, que no se mencionaban ayer, quizás de un modo muy radical, marcado, que es, primero, que se constata una división tanto de perspectiva en el episcopado mexicano como en la Santa Sede. Meyer recaba una opinión para María Vizcarra acerca de cómo era la composición del episcopado, y había 4 grupos de Machete, 7 liberales y el resto, bueno, no dice que insignificante, pero da a entender como que sus opiniones podrían ser más volátiles. Opinión esta para María Vizcarra, que es confirmada por un historiador franco-mexicano, Ipsos Yitnico, que en su tesis doctoral hace un cuadro analizando la correspondencia de los archivos diocesanos, donde analiza los 38 libros que precisamente configuraban el episcopado mexicano respecto a cuál era su postura en relación a el recurso a la violencia armada, es decir, a la insurrección. Es el segundo punto que quería introducir, que es que los criterios, genéricamente hablando, la Liga recibió de parte de la Comisión Episcopal que había sido enviada por el Comité Episcopal Mexicano a la ciudad de Roma, recibió un parecer teológico canónico respecto a la licitud de la distinta mano. O sea, toda la doctrina que incluso ayer el profesor Dick había sido ya había sido consultados y la Liga contaba con un parecer teológico favorable. Ahí intervinieron esencialmente padre de la Compañía de Jesús, el teólogo Maurice de la Taille, el padre Arthur Bernes, el famoso canonista y fue miembro de la Comisión del Código de Derecho Canónico. Señalo como detalle curioso el artículo de Maurice de la Taille, que fue publicado anteriormente en el Diccionario Apologético de la Fe Católica, lo tradujo su maestro, Eugenio Díaz, y lo publica como apéndice en su libro sobre teología de la Alemania, Catolicismo de Monarquía. Bien, señalar estas cosas, es decir, que primero, algunos episcopados divididos, y segundo, que el alzamiento de armas se produce de la convicción de estar actuando de conformidad a la doctrina de la Iglesia. Vamos a ver que esta doctrina de la insurrección y su expediente máximo tiranicidio son las excepciones al principio Pietro Paulino del acatamiento y la obediencia a los poderes constituidos. Bien, respecto a los arreglos, lo que es su desarrollo histórico, que es muy admirado por Rodrigo Ruiz, es un excelente ensayo que recomiendo su lectura, La Rita Flor Raya, Claroscuro de la Guerra Cristera, señala muy agudamente que se pueden distinguir 3 fases en los arreglos. Una primera fase que es el principio de la guerra, donde el principal actor es Álvaro Obregón y su personero, el abogado Eduardo Mestre Villaza. Una segunda fase que se da en el contexto y con ocasión, pero no en la sexta conferencia panamericana que se celebró en La Habana en 1928, y una tercera fase que comienza en 1929 y que es la que culmina en los acuerdos. Ni bien comienza el conflicto armado, hay interés por parte de algunos sectores del gobierno de lograr algún tipo de apaciguamiento con el Obregón encomienda a Eduardo Mestre un encuentro con los obispos. Quienes actúan en este primer encuentro, los ya citados por John Rao, el arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz Flores, y el arzobispo de Tabasco, don Pascual Díaz Ibarra, personajes que van a ser constantes actores
todo el proceso. Una reunión tensa, celebrada en agosto de 1926, el comienzo estricto de la guerra, como el llamamiento en armas de cualquier día, una reunión tensa donde Calle le manifiesta a los obispos su posición inflexible respecto de la aplicación de la legislación relativa a la administración de los obispos y a la legislación religiosa en general. Obregón se mostró dispuesto a discutir una regla de la cuestión religiosa, señalando como posibles interlocutores a los ya mencionados obispos y aparte también incluye al obispo de Aguascalientes, don Ignacio Valente. Así, el 16 de marzo, ambos prelados se reunieron de manera preliminar con Mendiguillaza, intercambiaron opiniones y después de estas reuniones, Mendiguillaza se entregó un memorándum donde se gozan algunos principios de acuerdo. Este memorándum que es presentado a los obispos, donde le manifiesta que la cuestión del registro de los clérigos, registro del culto, no es una medida persecutoria, sino una medida meramente estatal. Y que el gobierno al principio no tendría problema en garantizar el ejercicio de la actividad de los obispos, que, comillas, respetuosos de las autoridades legítimamente constituidas, tendrán que decir. Hay una distinción que es muy importante ya señalarla, que es la legislación por un lado, y acá no estamos hablando de la modificación de la legislación, sino de la aplicación de la legislación o una interpretación de lo que es la legislación, y por otro lado, el respeto al poder constituido. Porque creo que es distinto que ya pues un momento con tiempo. Bien. Yo voy a señalar un distinto muy importante dentro de la política alemana, que es la distinción entre poder constituido y legislación. Bien, estos contactos siguieron. Mestre propone hacer una reunión con la Comisión de Episcopal que estaba en San Antonio, tanto el interés que había de parte de algunos sectores del gobierno que el mismo Obregón se traslada a Matamoros cerca de la frontera para tratar de hacer una especie de monitoreo y supervisión de estas negociaciones. Bueno, hay un intercambio de opiniones y de algunas correcciones que ya mencioné respecto del memorándum. Se le entregan estas correcciones a estos enviados oficiosos, no estaban actuando claramente en nombre del gobierno, sino que era una intervención de tipo oficiosa, y Monseñor Flores Ruiz y Monseñor Díaz se trasladan a los Estados Unidos a presentar a hacer un informe de estas conversaciones a la delegación apostólica. En ese momento no estaban presentes Monseñor Pirotti y sí estaba encargado de la delegación Monseñor Pablo Marela, miembro también del Servicio Exterior de la Santa Sede. Como resultado de estas reuniones, los obispos comunicaron a sus interlocutores que la propuesta sería sometida a la Santa Sede. Asimismo, el obispo de Tabasco prepara un informe que significó el fin del accionar de la comisión episcopal que estaba en Roma. El resultado fue que se les pidió a los obispos que se aparten de lo que es la antigua ciudad leonina. Acuérdense que estamos en un momento previo a la celebración del Pacto Laterano, por lo cual no existía la ciudad del Vaticano, el Papa se consideraba prisionero de la ciudad leonina. Por lo tanto, las comunicaciones de la Comisión Episcopal se firmaban fuera de Puerto Flaminio como para significar que no estaban en la ciudad de Roma, entendida en el sentido papal. Bueno, recibidas estas comunicaciones, recibió el informe para la Santa Sede, el mismo Pío XI establece unos alineamientos para el tratamiento de la cuestión del conflicto religioso en México. Los puntos serían los siguientes: no hay que hacer nada que pueda suscitar escándalo o asombro en el clero y en el pueblo mexicano. Segundo, sabemos que el pueblo podría escandalizarse si no se cambiase la ley, es decir, la constitucionalidad. Hay una clara, que no se trata solamente de ley reglamentaria, sino del problema de la Constitución de 1917. E incluso, si consiguiésemos confundir al pueblo, se les aconsejaría hacer esta cosa, sin modificar las leyes. Además, en lo concreto de este acercamiento, Obregón no presenta ninguna garantía escrita, ningún poder.
Por lo tanto, no hacer nada hasta tener una comprobación adecuada de los poderes y tener propuestas escritas y autografiadas. Y por lo tanto, todo esto quedaba supeditado a la verificación de estas condiciones para una ulterior evaluación por parte de la Santa Sede. Y por último, hay una instrucción o una sugerencia a los obispos que todavía no residían efectivamente en el territorio mexicano, de que se unan. También era una indicación a los obispos de la Conferencia Episcopal que estaban en Roma, de que se reúnan todos los obispos de los Estados Unidos para tratar de unificar criterios y poder avanzar de una manera más orgánica en estas conversaciones ordenadas a un proceso de paz. Bueno, aquí la segunda fase, 1928, es la sexta conferencia panamericana. Acá entra en escena el embajador Guatemala, del cual ya habló John Rao. Simplemente señalar algo que no sé si yo lo dijo, no lo escuché, que no solo protestante, antiguo socio de la banca de John Point Morgan, claros intereses en la cuestión de la deuda mexicana y también miembro de la masonería. Todos elementos que hay que tener en cuenta, porque cuando se analizan los acuerdos, cuando se analizan conflictos religiosos, vemos que no hay una única causa, sino que es un fenómeno multicausal. Las cuestiones políticas, internas mexicanas, ciertas tensiones que había dentro del gobierno, las tensiones del sector más radicales, la cuestión económica, el petróleo y también la cuestión, digamos, estrictamente religiosa. También en este momento aparece en escena el padre John Burke, padre paulista que mencionaba John Rao, que era en ese momento el secretario de la National Catholic Conference, y que ya había sido consultado por la Santa Sede con ocasión de la primera reunión celebrada en Washington en septiembre de 1997. Acaba de hacer una llamada de atención para marcar un hecho que creo que es muy elocuente acerca de los claroscuros que hay todavía en torno al sector del gran desembarco documental, el claroscuro que hay todavía en relación a los acuerdos. En su libro de la Crítica ya cita a pie de página una comunicación, un telegrama, publicado por el New York Herald Tribune, donde en febrero de 1927, 30 meses antes de esto, decía que en los medios diplomáticos se comentaba que había comenzado un proceso de paz en los cuales intervenían el embajador Morrow, los padres Burke y el padre Walsh. Morrow había sido embajador todavía no sé qué en México. Burke tiene una aparición recién en 1928 y la intervención del padre Walsh va a ser ulterior. Por lo cual, acá estamos hablando como un periódico que anuncia 30 meses antes a los personajes que van a ser claves en la celebración de los acuerdos. Podemos dar curso, por supuesto, a la actividad de la compilación. Hay que delinearla, ¿no? Porque esto es un hecho, creo que bastante significativo. Bueno, ¿qué queda en claro de esta intervención en el contexto de la sexta conferencia panamericana? Bueno, hay un primer movimiento suscitado por la Delegación Apostólica de los Estados Unidos, por la Secretaría de Estado, de hacer una consulta informal a través de los nuncios y los delegados apostólicos de los países americanos que iban a participar en la conferencia, de sondear a ver si había intención de abogar en pro de la libertad de la Iglesia ante la Pablo Balbo detalla con lujo de detalles las intervenciones diplomáticas, se lo sintetizo: ningún gobierno quería comprometerse, nadie quería enfrentarse a los mercantes, y menos que menos al valedor de los mercantes que era de los Estados Unidos. Lo cual ahí las negociaciones entran en una suerte de impas. 5 minutos. Bueno, vamos a hacer un salto total. Bueno, 1929, 7 minutos. 1929, ¿quién aparece en escena? El padre de la compañía de Jesús.
El sacerdote había estado encargado de la misión de socorro ante Rusia, y una relación personal con el Papa Pío XI, que valoraba sus capacidades de negociación diplomática, pero su aparición en la escena mexicana no viene de manera directa por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, sino por la Compañía de Jesús. Misteriosamente aparece en escena el padre Pío XI, que es el propósito general de la compañía, que lo manda a la para comenzar a actuar, es decir, la diplomacia oficial a través de las comunicaciones. En ese momento México no tenía derecho a control, los aduanas ya lo habían fletado antes de la iniciación de la suspensión del culto público. Aparece en escena el teniente padre de los. Bueno, las instrucciones de la Santa Sede respecto de cómo abordar la cuestión seguían plantadas en la necesidad, primero, de que esté acreditado de modo suficiente los interlocutores, las suficientes facultades para negociar, y inflexiblemente la instrucción de la Santa Sede, de la Secretaría de Estado, de la necesidad de modificar la legislación, como que es un punto de mínima que no podía ser abandonado. Bueno, aquí también, quien entra en escena, también los personajes que uno va viendo en la historia, bueno, el embajador Cruchaga, Tocornal, que lo mencionó también John, embajador de Chile, quien se presenta espontáneamente al padre Walsh, que manifiesta su preocupación por el conflicto religioso y ofrece sus servicios. Servicios que van a ser efectivos, ya que al no haber delegación apostólica en México, las comunicaciones con la Santa Sede, por las cifras, iban a ser a través de la embajada chilena, de la Santa Sede a la embajada chilena en México. Bueno, ahí se nombra el delegado apostólico al arzobispo Morelia, quien junto al arzobispo de Tabasco y futuro arzobispo de la Arquidiócesis de México, con Juan Díaz Barreto, van a comenzar una serie de conversaciones con él en ese momento, el presidente previsional Emilio Portegui. En el medio pasaron muchas cosas inexplicables: el asesinato de Obregón, la Sordona, la Argentina de la Tierra, en fin, todas cosas que dos hechos que desencadenan los acuerdos. Las instrucciones de la Santa Sede siguen siendo las mismas. La propuesta, mientras las dos reuniones que hay, en principio no se llega a lograr un acuerdo, entonces no propone él redactar las notas que se intercambiarían y que serían los acuerdos. Ahora digo que serían los acuerdos. Estas notas evidentemente fueron giradas a la Santa Sede, ahí viene toda una serie de un pequeño segmento de idas y venidas, viene la famosa alteración en la traducción del Santo Padre, muy deseoso de la celebración de un acuerdo pacífico y justo, traducido por la embajada en Chile, pacífico y laico, interpretación que hizo Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores acerca del sentido laico, es decir, conforme a las leyes mexicanas. La llegada de un telegrama de Gaspar diciendo, Señor, justo quiere decir justo en el mismo momento en que se están firmando los acuerdos. Los acuerdos tienen una particularidad que, por lo que estuve viendo, no conforman estrictamente hablando un compromiso diplomático. Por eso, cuando se habla a veces del modus vivendi, quiero decir ya con un tecnicismo canónico, es un modus vivendi impropio. Porque el modus vivendi de Checoslovaquia en 1928, que Monroe lo presentaba como modelo, se hizo a través de un intercambio de notas reversales, es decir, idénticas, que firmaba una y otra parte, y que están publicadas en las colectáneas de los concordatos. Ahora, yo quiero ver el modus vivendi del año 1929 entre la Santa Sede, porque el arzobispo de Morelia actuó como delegado apostólico, no como el arzobispo de Morelia, como delegado apostólico, es decir, en nombre de la Santa Sede, inhallable los textos. Es decir, ha habido una notificación, ha habido una publicidad de los apelos por la vía periodística. Bueno, ahora, el poco minuto que queda. ¿Cuál es el principio de la política del Rayo Humano? Una distinción entre el poder constituido, al cual todos los fieles debemos someternos, y trabajar lo que sería estrictamente el combate político de los católicos en el cambio de la legislación.
opinión de solicitud de la encíclica que plantea esta cuestión no trata de la legitimación de los poderes públicos, lo que supone. Este tema no ha sido tratado de un modo exhaustivo por la canonística o por los publicistas canónicos del suburbio cristiano. Hay una Davis, el padre Hans Bario, un personaje bastante particular, donde él dice que el poder constituido es poder de hecho, y que este poder de hecho está sometido a una cláusula implícita, que es la cláusula que se llama que se la que decir, mientras la Iglesia reconoce como poder constituido al que de hecho está en el poder. Y hasta cuando lo reconoce la dictadura, cuando el poder está dejará de ser. Por eso eso se nota claramente, último, en la cuestión de la guerra cristera, en donde nunca la Santa Sede, en la consideración de la Santa Sede, se plantea la legitimidad del gobierno, o la deslegitimación de un poder legítimo en origen, lo planteo como hipótesis, sino simplemente la cuestión del cambio de legislación. Y el núcleo doctrinal, que es el núcleo central de Rayeman, creo que se ve claramente en la guerra cristera y que se ve claramente en los resultados. Así como la ley de los cristeros se ordenaron el conflicto armado, no solo a la modificación de la ley, sino a la toma del poder y el cambio de régimen, en el caso de la Santa Sede, esta cuestión estaba totalmente desubicada. Por último, y con esto cierro, respecto de la obligatoriedad de las consignas políticas de la Santa Sede. La Iglesia, doctrina de siempre, tiene autoritas, tanto el poder político tiene la potencia, todo lo dijo el Papa Ignacio en el siglo V, es una doctrina que está hoy presente en el canon 1401 del Código Electoral. La Iglesia juzga en toda aquella política que vaya a quitar. Ahora bien, en materia política, ¿tiene una potestad propia? La tiene cuando lo político, lo social y lo económico tenga razón de pecado. Y ahí el juicio de la Iglesia es un juicio que obliga a juzgar a la fe. En cambio, cuando el juicio de la Santa Sede o la autoridad eclesiástica se fundan con lecturas del futuro, y como dice Bario, la Iglesia no está dotada de la ciencia media móvil, no puede, por lo tanto, imponer bajo pecado consignas que están basadas en futurilia, cosas futuribles. Entonces, creo que como lección para hoy, otra lección que está más allá, lamentablemente, a pesar de alguna conversación que tuve anoche, no he podido, lo voy a mencionar, resaltar el aspecto heroico y martirial de todos los católicos mexicanos que vienen a la cristiana. Creo que los arreglos nos dan muchas luces para